Nos encontramos en la Alcaldía Mayor de Bogotá, más exactamente en la Secretaría General, con la doctora Marta Lucía Zamora Ávila, Secretaria General. Doctora, para mí es un placer estar en su despacho y gracias por atender a la revista del Congreso, quien usted ya conoce hace varios años. Doctora, hablemos primero un poco de su hoja de vida. Es una persona que se ha destacado para llegar a esta posición tan alta, y la mano derecha aquí del doctor Petro. ¿Quién es la doctora Marta Lucía? Bueno, el honor es para mí, muchas gracias por esta invitación. Yo soy abogada de la Universidad Externado de Colombia, con posgrado en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas. Luego hice cursos de doctorado en la Universidad de Granada, España, en la Universidad de Salamanca, en Corte Penal Internacional de la Universidad Javeriana. Es decir, esto ha sido mi vida, una formación muy marcada hacia el derecho penal constitucional. En mis escritos, como docente de varias universidades, he trabajado en esa área, tanto en la Fiscalía por muchos años, la Fiscalía General de la Nación como fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia en su sala penal, procuradora delegada para la casación penal, y realmente este ha sido un cambio rotundo en mi vida hace un año, venir a trabajar a la Alcaldía Mayor en un cargo tan importante como Secretaria General de la Alcaldía, inicialmente un poco, digamos, desubicada, pero hoy en día le doy gracias a la vida haberme permitido esta experiencia profesional. Doctora Marta Lucía, primera pregunta. Me parece que después de tantos años, de muchos años, no sé si 15, 20 años, el Hospital San Juan de Dios estaba cerrado, uno de los pilares hospitales de Bogotá, y que a través de la administración del doctor Petro y de su gestión, creo que avanzamos. Hay una ley de expropiación. Queremos saber un poquito más de cuál fue la gestión, doctora. Bueno, el San Juan de Dios ha sido una preocupación y un querer del alcalde mayor, incluso desde sus épocas como representante de la Cámara, como senador de la República, el interés de volver a revivir un hospital emblemático para la ciudad. Es un hospital que en su fecha de iniciación en prestar los servicios de salud casi que coincide con la fundación de Santa Fe de Bogotá en esa época, y por lo tanto es un hospital que ha acompañado a la ciudad. Allí se han formado los médicos con experiencia profesional que han sido destacados no solamente aquí en nuestro país, sino en el exterior, de la mano de la Universidad Nacional. Y por esa razón, él desde el inicio de su gobierno como alcalde ha querido buscar las soluciones con el fin de poder darse la apertura del Hospital San Juan de Dios. El año pasado, la alcaldía fue favorecida con la adjudicación de todo el complejo hospitalario, Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil. A raíz de esta adjudicación, a finales del año 2013, el Instituto de Patrimonio Cultural, junto con el Ministerio de Cultura, firmó un contrato con la Universidad Nacional con el fin de adelantar los estudios médico-arquitectónicos con el fin de funcionar, el futuro funcionar del Hospital San Juan de Dios. Una vez hecha la adjudicación, se procedió a la compra inmediatamente, pero la adquisición del San Juan de Dios se vio truncada por una decisión del registrador del sur, que consideró que no podía ser posible el registro de la propiedad en favor del distrito, por cuanto existía un vacío en su criterio de una escritura del año 1924. La Alcaldía Mayor, lo mismo que el liquidador de la liquidación de la Fundación San Juan de Dios, presentó el recurso de apelación. Esto ocurrió hace ya casi 3 meses, y hasta este momento no tenemos ninguna decisión, por lo menos para saber exactamente cuál es el desarrollo de ese recurso interpuesto. Por esa razón, y atendiendo las necesidades de urgencia, como lo contempla la Constitución Política y como lo contempla la ley, la necesidad de poder avanzar en poner en funcionamiento el hospital, el alcalde expidió el decreto por el cual se da inicio a la expropiación por vía administrativa del Hospital San Juan de Dios, y ya estamos en la fase avanzada de la oferta, y paralelamente a todo este procedimiento tenemos ya entregado el trabajo a la Universidad Nacional. Fue recibido por la alcaldía la semana anterior,
Tenemos un comodato con el Instituto de Medicina Legal, hay 2 edificios funcionando, uno de ellos los laboratorios de biología de la Universidad Nacional, ya allí se están practicando dictámenes sobre abuso sexual, abuso a mujeres, a niños, y también tenemos un proyecto bellísimo que es nada menos que el laboratorio de genética, con el fin de identificar allí todos los perfiles de ADN para búsqueda de personas desaparecidas, que allí pues va a ser un laboratorio muy importante para todos los efectos de después de la firma de la paz. Doctora, el doctor Petro y esta administración se ha destacado por la defensoría de los animales. Él ha sido pilar, vehemente defensor, inclusive trajo a César, el domador de perros, acá a Colombia. ¿Qué pasó con la Plaza de Toros? Bueno, la Plaza de Toros en este momento ya están iniciadas las obras para el reforzamiento estructural de la Plaza de Toros. Esto fue después de un proceso licitatorio que se adjudicó a un consorcio que demostró pues su idoneidad y sus conocimientos y experiencia en materia del reforzamiento de un monumento nacional como es la Plaza de Toros. Para ese efecto pues se requirió la resolución de aprobación por parte del Ministerio de Cultura, lo mismo que la Curaduría, y por esa razón hoy en día ya se iniciaron las obras. Alrededor de 18 meses Bogotá tendrá un escenario que no solamente será eventualmente para toros, sino para muchas actividades culturales que la ciudad requiere, y que ya será un escenario con toda la seguridad para las personas que allí asistan. Doctor, hay un fallo muy importante del Tribunal Administrativo en donde se tiene que devolver parte del automotor de la empresa de aseos. ¿Qué pasa con ese fallo? Bueno, este tema de basuras y de todo lo relacionado con el aseo de la ciudad pues ha sido muy polémico. Recordemos cómo esta decisión del alcalde, esta política frente al manejo de los residuos domiciliarios fue lo que lo llevó a la destitución por parte de la Procuraduría General de la Nación. Eso ha dado diferentes pronunciamientos. De un lado, la Corte Constitucional, que ha ordenado realizar acciones afirmativas y manejar todos los procesos alrededor de darle a los recicladores el lugar que les corresponde, la remuneración que les corresponde, además que haciendo ellos un papel muy importante en la ciudad, y es la separación de los residuos, de lo que puede ser reutilizable y lo que va para el relleno de Doña Juana. Por esa razón, ahí tenemos decisiones bien complejas, la decisión de la Procuraduría, la decisión de la Corte Constitucional, de la Superintendencia de Industria y Comercio, y ahora estas decisiones que vienen a darle la razón al alcalde, cuando una vez culminadas los contratos con los operadores privados, ellos debían entregar la flota de camiones, lo mismo que el software y la información que se tenía sobre la ciudad. Esto es un poco que con el tiempo se ha ido clarificando todos estos procesos, siguiendo una sola línea, y es que la política del alcalde es una política que comulga con una ciudad, primero, llamada a darle la mano a los menos favorecidos como son los recicladores, y por otro lado que a través del manejo adecuado de los residuos estamos haciendo una mejor calidad de vida y una ciudad preparada para todas las situaciones del cambio climático. Doctora Marta Lucía, Bogotá, el centro de Bogotá se ha venido recuperando, sobre todo el espacio público. La carrera séptima va a quedar muy bonita, peatonal. San Victorino, el parque de San Victorino, en la administración Peñalosa, costó una millonada para recuperar ese parque. Ahorita veo que hay una ambientación muy bonita. ¿Qué pasa con el centro de Bogotá? ¿Cómo va a quedar? Bueno, el centro de Bogotá, por fin, digámoslo, esta administración logró hacer que los ciudadanos se den cuenta de la importancia que tiene el centro histórico. Es decir, ese abandono al que estaba sometido, hoy pasamos a recuperar los cafés, a recuperar las fachadas de la Candelaria, a recuperar los monumentos, a hacer que los espacios públicos sean generosos para caminar. Al principio la gente chocaba con estas ideas, con esta política de ciudad, en el sentido que no, pues mejor que se pueda parquear el carro, que las personas puedan llegar con su vehículo a comprar cualquier cosa. Hoy en día la gente se ha dado cuenta que es calidad de vida poder caminar, poder hacerlo en un ambiente mucho mejor. Por esa razón, todos estos proyectos van a hacer que la gente vuelva al centro,
que esas oficinas que en antaño eran las oficinas tan importantes porque están en el sector de donde está la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, las instituciones más representativas del gobierno nacional, hoy en día vuelvan otra vez nuevamente, el centro vuelva a valorizarse, la gente quiera volver al centro, que sea peatonal, que aquí los vehículos respeten y sean lo más importante los peatones. Por lo tanto, es toda una política de recuperación del centro, como lo están haciendo las grandes ciudades del mundo. Doctora, un punto que tengo que tocar muy importante es el transporte de Transmilenio. Se está acabando, yo veo que ya se está acabando el transporte tradicional, ya están haciendo el empalme con el sistema integrado, señora. ¿Cuándo termina? ¿Se alcanzará la administración para hacer todo el enlace y que quede únicamente Transmilenio cubriendo todas las 20 localidades en el transporte? Bueno, el proyecto del alcalde es dejar el sistema totalmente integrado, es decir, que los buses del sistema integrado de transporte, los llamados buses azules y toda la línea de alimentadores y demás sistemas de transporte lleguen a todas las localidades y aquellas partes, sobre todo las más alejadas de la ciudad, donde todo el mundo requiere de un sistema de transporte para poder desplazarse y llegar a su sitio de trabajo. No fue una tarea fácil, pues Bogotá lleva muchos años de empresas de transporte que cubrían esas zonas, que difícilmente aceptaron este cambio, y yo creo que todo esto es el cambio de cultura que se ha logrado ir entronizando en la ciudad poco a poco y haciendo que la gente aprenda a manejar este sistema, como su nombre lo dice, integrado. Ya no era como antes, que una persona tomaba un bus en la avenida Caracas frente a la Picota y ese mismo bus la llevaba hasta Usaquén en un solo transporte. Ahora toca conocer las rutas, manejar todo este sistema de manera que la persona puede hacer transbordos, saber a través incluso de teléfonos, en su teléfono inteligente, cuáles son las rutas que pasan por determinada zona. Es decir, también es mucho el cambio de cultura que se requiere en la ciudadanía y que ya vemos avances muy grandes en ese aspecto. Doctora, otro punto de transporte, pero este es particular. ¿Hay algún programa, algún proyecto de que no vamos a tener esos trancones tan tremendos por la mañana en la parte de los carros particulares, vehículos privados? ¿Tiene algún programa especial en esta administración? Bueno, se siguió el programa de pico y placa, están los corredores para la utilización de bicicletas. Realmente nunca vamos a encontrar una solución definitiva en la medida en que existan tantos carros particulares recorriendo las vías de Bogotá. Esto no significa en ningún momento que las personas no tengan derecho a su carro particular. Sería pues desconocer el avance de la industria nuestra, de las importaciones de vehículos, del derecho que se tiene a que en una capacidad económica se pueda invertir en un vehículo particular. Pero yo creo que la cultura nos debe llevar a la mayor utilización del transporte público y ojalá en el tiempo más corto podamos tener el sistema de metro también en la ciudad, lo que significa que las personas solo utilizan el transporte con el fin de desplazarse hacia el centro, hacia sus sitios de trabajo, pero cada vez menor la congestión que se haga a través de bicicleta, caminando, es decir, jamás las vías, las que existen hoy en día, van a ser capaces de soportar tantos y tantos vehículos que todos los días se desplazan en la ciudad. Es decir, esto requiere todo un cambio de cultura, mejoramiento del transporte público, lograr que ese transporte llegue a todas partes de la ciudad y una conciencia ciudadana de utilizar menos el vehículo particular. Hablemos de la seguridad. La policía de Bogotá está dotada en tecnología, en la parte automotor, en armamento, en capacitación para defendernos a nosotros los ciudadanos bogotanos. No, siempre hará falta no solamente los elementos con los que debe contar una policía para que atienda de inmediato las necesidades ciudadanas. Es decir, en una ciudad como la nuestra, tan grande, donde no podemos desconocer un nivel de delincuencia que ha ido acrecentándose en diferentes zonas de la ciudad, es muy importante la presencia de la policía.
y una policía fortalecida, una policía con elementos, un sistema de llamadas de emergencia que le permita a la policía detectar exactamente desde qué lugar está llamando la persona, cámaras de seguridad, vinculación de las cámaras privadas de los edificios, de diferentes sitios de la ciudad que le permitan al ciudadano saber que está vigilado. Esto complementado con un proyecto que ya se ha puesto en marcha, que es el mejoramiento de las luminarias de la ciudad. El cambio a las luces LED va a hacer que la sensación de seguridad sea aún mayor de todas las personas, porque la luz nomás da una tranquilidad. Es decir, yo creo que hay muchas posibilidades de continuar en esta tarea de mejoramiento de la seguridad y que los ciudadanos sientan realmente que están siendo vigilados, que están siendo, que tienen una mejor iluminación, y todo esto redundará en la seguridad de todos. Doctora, en esta administración del doctor Petro han pasado por este despacho dos grandes damas, la doctora Clara López y usted. Creo que termina la administración con la doctora. Una pregunta muy puntual. ¿Bogotá Humana sí cumplió? Sí cumplió. Hay que ser honestos y considerar que hay algunos aspectos, digámoslo, algunos temas del plan de desarrollo que, si bien no llegaron al 100%, sí se avanzó muchísimo, pero los temas sociales, la atención a las personas menos favorecidas, hoy nomás tuvo la alcaldía a través del DANI la presentación de la encuesta multipropósito, en la cual se demuestra la disminución de la pobreza en Bogotá. Eso significa mayor cobertura en salud, mayor cobertura en educación, en atención social, habitantes de calle, personas con problemas de drogadicción, jardines infantiles, cualquier cantidad, incluso nocturnos para las mujeres que trabajan de noche. Es decir, yo creo que el compromiso del plan de desarrollo con la Bogotá más necesitada se ha cumplido. Doctora, ¿qué le diría a usted, ya como última pregunta, a esas 20 localidades que están nuestras alcaldesas menores y nuestros alcaldes menores? ¿Qué mensaje les envía a ellos para que sigan su ejemplo? Bueno, yo creo que Bogotá ha llegado a un punto de no retorno. Y es muy importante que la nueva administración pueda saber de dónde se parte, porque hay unos avances, sobre todo, insisto, en el tema social, que ya no pueden ser desconocidos por una nueva administración. Yo creo que la bandera social, el reconocimiento de los derechos, el reconocimiento de las nuevas ciudadanías, la presencia de la población afro, el respeto por los grupos indígenas en Bogotá, por diferentes grupos étnicos que aquí en la ciudad conviven, eso ya no puede ir hacia atrás, sino por el contrario, cada vez lograr mayores avances y mayor reconocimiento de derechos a todas las personas. Lo mismo las víctimas, la víctima que por excelencia llega a la ciudad de Bogotá en busca de un mayor futuro, nosotros hemos dado un avance incluso mucho mayor que a nivel nacional. Bogotá cuenta con 6 centros, ahora vamos a inaugurar el 7º, para recibir a las víctimas. Se llaman los centros Dignificar, con puntos de atención en la terminal de transporte, con puntos de atención en todos los sitios que significa a llegar allí, obtener información, apoyo humanitario inmediato, reubicación, y la segunda parte que ya vamos es lograr el emprendimiento de las víctimas y que puedan ellas mismas ser autosostenibles en una ciudad tan difícil como es Bogotá. Bueno, ustedes se dieron cuenta del programa tan importante que esta administración está cumpliendo a nosotros los capitalinos. Doctora, muchas gracias, muy amable por haberme atendido. Ustedes, señores alcaldes, gobernantes, les sea un mensaje importante como ejemplo para todas las 32 departamentos que nos escuchan. Muchas gracias y hasta la próxima.